no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores, y desde el principio tuve claro que no lo iba a hacer. Desde el mismo viernes, cuando empieza a generarse una presión muy fuerte, imagínense los mensajes de WhatsApp de lejanos y de cercanos, además de la opinión pública en general, iba contra todo lo que yo creo, que es la libertad del individuo. Y la libertad en los círculos concéntricos, que es la personal, que es la libertad en el relacionamiento y la libertad de una nación. Y el lunes de mañana recibí al Sindicato Médico del Uruguay, que había ya manifestado desde la academia, desde la ciencia, una posición que a mí me resultaba difícil discutir en ese plano, que teníamos que ir rumbo a una cuarentena obligatoria. Y en esa reunión, y después lo hicimos público, yo le dije si alguien estaba dispuesto a encarcelar, a detener a un uruguayo que salía a hacer el peso, que salía a hacer un poco de dinero para parar la olla, no para un mes, sino para ese día. Si alguien en serio estaba dispuesto a un régimen policíaco, a lo que aquí se conoce como medidas prontas de seguridad. Y hoy lo puedo decir con tranquilidad, fue hasta el momento exitoso. ¿Y por qué fue exitoso? Pues es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Quizá en un país acostumbrado a que la libertad personal mute por un Estado omnipresente, por un Estado regulador al extremo, con textos legales, ¿por qué fue que en ese momento, despojado de una regulación o de una obligación estatal, una regulación desde el gobierno, el uruguayo cumplió? Yo asumo que fue una especie de asfixia de libertad. Fue una especie de que se sintió el individuo que su persona, que sus actos, que su libertad responsable no solo iba a determinar su vida, sino la de su familia, la de sus seres cercanos y la del resto de la comunidad. Y si hay un éxito relativo hasta el momento, no es la inspiración ideológica o la esencia de un presidente de la República o de un gobierno. Es que el uruguayo entendió y aplicó su libertad responsable como yo muy pocas veces vi en mi vida. Y lo que pasó acá es que hubo un entendimiento, una comprensión, ya no solo del momento, sino de la estructura de la cual está hecha nuestra nación de hace muchos años. Libertad o muerte fue la bandera de los 33, que quizá estaba dormida, que quizá hacía falta generarle esa responsabilidad a nuestros compatriotas. Nosotros lo decimos en todos lados, libertad responsable, que es la diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad más pura, cruda y linda es la que se ha aplicado en nuestro país, e insisto, en los 1710 días que me quedan de gobierno, creo que va a ser un faro que va a dejar a un pueblo andando, a un gobierno que se va, pero a un pueblo andando que va a ser mucho más dueño, mucho más propietario de su destino, y va además a obligar mucho más a su gobierno. El empoderamiento de los ciudadanos, el sentimiento de esa libertad, va a hacer que a nosotros los gobernantes nos tengan mucho más cercanos en el control, en el contralor y en la obligación. Yo creo que aquí hay un incipiente círculo virtuoso, que no es nuevo, que estaba en el ADN nacional, pero quizá hacía falta sacudirle la modorra, y lamentablemente tuvo que venir una epidemia para así poder salir adelante. Está íntimamente vinculado a los derechos humanos de todas las generaciones, de las anteriores y las nuevas generaciones de los derechos humanos. Con respecto al episodio del dictador Maduro y con respecto a Venezuela y a Nicaragua, quizás se confundió un poco lo que no hicimos.
que fue dejarlo de lado de la invitación. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con esos países, sin perjuicio de la cual era la asunción de un nuevo gobierno. Una cosa es el Estado, una cosa es la nación, el pueblo oriental, el pueblo uruguayo, y otra cosa es la asunción de un nuevo gobierno. Y si en mi discurso hubo dos pilares, que es la defensa de los derechos y la evaluación de una gestión sobre la libertad en todas sus manifestaciones, era muy difícil decir un discurso habiendo invitado o habiendo concedido el lugar a dictadores. Vamos a promocionar un subsidio al que genere trabajo. Se nos llenó de gente en el seguro de paro. 200.000 personas, 190 y pico mil personas. Estamos alentando a las empresas de todo volumen para que vuelvan a tomar a esos funcionarios o para que den trabajos nuevos. Y el Estado va a subsidiar, va a empujar el carro para que de nuevo agarre inercia y agarre potencia. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ello fue un impuesto del 20% del salario al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de $1.900 durante 2 meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto, no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. Ahora, no hay que olvidarse que la economía tiene un componente esencial que es humano, que es la confianza. En el día de ayer Uruguay hizo una emisión en moneda nacional, gran parte, y superó las expectativas. ¿Y qué hay ahí atrás? En plena pandemia, un país emergente saca obligaciones al mercado internacional y genera una atracción muy grande, en el entorno de los 2.000 millones de dólares. ¿Y qué hay ahí? Hay confianza. Y sobre la confianza que se construye, y por eso vuelvo para atrás, qué importante que es la cohesión entre el gobierno y el pueblo. Si el pueblo quiere una cosa, necesita una cosa, el gobernante lo interpreta, lo procesa y actúa en consecuencia en base a sus valores, eso genera una inercia, insisto, un círculo virtuoso nacional que tiene un contenido internacional, que tiene una visión internacional. Y el mundo va a ir inexorablemente, vuelvo para atrás, mucha gente en el mundo que tiene la posibilidad de hacerlo, va a ir inexorablemente a alejarse de las grandes urbes y a poner dentro de sus intereses, para ver dónde vive, dónde invierte y dónde cría a sus familias, la sanidad ambiental y humana de un país. Y Uruguay, si sigue así, va a estar entre los lugares atractivos para hacerlo. A eso le hemos sumado en estos días medidas relativas a la residencia fiscal, acercamos nuestra normativa a la portuguesa y al mismo tiempo enviamos al Parlamento una multiplicación, una duplicación de los años del tax holiday para seguir siendo receptores de migración. Uruguay en estos años fue receptor de migración muchas veces por exilio político. Tenemos
miles de venezolanos, otros tantos cubanos que han escapado del régimen, y Uruguay siempre tuvo los brazos abiertos. Ahora queremos ser receptores de migración voluntaria y no necesaria, que es aquellos que entienden que el mundo moderno es un pañuelo, que se puede vivir con su familia en un lugar y trabajar para otro lado del mundo, y Uruguay es el lugar para venir, y creo que si crucemos los dedos, si la gestión de esta pandemia termina así, Uruguay tiene otro motivo, aparte del de su gente, su amabilidad, su territorio y tantas otras cosas, para ser un lugar donde venga a residir más gente. Uruguay necesita más gente consumiendo, más gente educándose, más gente invirtiendo para salir adelante. Por supuesto, y ayer tenía una conferencia con varios jefes de Estado de Iberoamérica y miembros de organismos multilaterales de crédito. Por supuesto que hay una preocupación. Ayer dije un temor o un miedo, quiero sacar la palabra temor y miedo, una preocupación porque esta reacción natural de proteger a mi nación, proteger a cada uno de sus países, no termine siendo una excusa para el proteccionismo. Y allí tenemos que volver o entender que si hay algo que hizo esta pandemia es un golpe en el corazón del egoísmo. Creo que recuperamos la palabra comunidad como tal. Y en ese sentido la comunidad tiene que enfrentar una pandemia como la estamos enfrentando, pero también permitir que los países puedan vender, comerciar, interactuar más libremente con las regiones que de alguna manera, dicho sea de paso, interactúa la oferta y la demanda naturalmente, allí que la política sea una forma de facilitar y que no sea un obstáculo. Sí, primero, Gerardo, para tener buena relación con Argentina voy a tratar de separar las dos cosas, porque creo que fue en el diario La Nación, salió un artículo de que el Uruguay iba a la búsqueda de argentinos flexibilizándole la residencia fiscal. En realidad, esto está pensado para todo el mundo. No es un tema para la Argentina, quizá por cercanía se pueda pensar que es así, pero es para todo el mundo. La residencia fiscal y la flexibilización es worldwide, o sea, para todo aquel que entienda que Uruguay es el lugar para venir, entre otras cosas, a vivir. Luis Alberto Herrera, mi bisabuelo, citaba constantemente a un lord inglés, a Lord Palmerston, cuyo monumento vi en una plaza de Londres, y decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Y con Argentina tenemos intereses confluyentes en su gran mayoría. Lo mismo que con Brasil y con Paraguay. Obviamente que tenemos alguna disputa, pero es íntimamente menor. El tema es seguir actuando con aquella premisa que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Yo creo que debe haber una potenciación de los derechos, ya no solo de las personas, sino de las naciones. Por eso con la Argentina, con el Brasil y con el Paraguay, Uruguay siente una deuda histórica con el Paraguay y entiende que puede ser complementario porque necesita salir al mundo, un país que está creciendo y que a medida que crezca va a tener más embudo en los intermediarios y en la salida al mar. Allí tenemos una preciosa oportunidad en el granero del mundo, en un lugar donde se ve bendecido por la irrigación de aguas subterráneas superficiales, un lugar donde todavía el ecosistema está cuidado, donde la gente es amable, donde la gente todavía tiene cierta preparación en comparación con el mundo, y solo estamos con posibilidades de unirnos y crecer en determinados ámbitos. Simplemente, en estos momentos de presión, es donde uno se mira para adentro, recalcula la coyuntura, pero reafirma el rumbo que es el rumbo de la libertad. El 1 de marzo, le decía hace un rato, dije que quería que nuestro gobierno, el 1 de marzo del 2025, le pongan como vara de medida la libertad en todos sus ámbitos. Nos tocó este obstáculo, lo estamos peleando con la libertad como espada fundamental y va a ser la que después nos lleve a desarrollar ese concepto que para mí es tan importante, que es la redefinición de prosperidad, que no se define solo por términos económicos,
sino por la capacidad de tener una sociedad de buen relacionamiento, vivir en paz con tu familia, poder prever el futuro, tener un ambiente saludable dentro de las tantas acechanzas que tiene este mundo tan incierto.